La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes en familia. En familia nos encontramos hoy. Muy buenas tardes, como siempre todos los domingos, en que queremos celebrar nuestro encuentro como familia y con los jóvenes principalmente. Comenzamos y nos dirigimos a los jóvenes que día a día están entonces en sus actividades, diversas actividades que tenemos. Y nosotros también queremos mostrar, ¿verdad?, esta riqueza de tantos jóvenes, pero sobre todo a nosotros nos gusta llegar con el mensaje de aquellos jóvenes que tienen algo que hacer, entre comillas yo lo digo, en el sentido de que hay un compromiso serio, hay un compromiso de ayudar a la familia, a otros jóvenes, por eso nos llamamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Llegamos a este lugar de ustedes, pero también a ustedes, queridos papás y mamás y abuelos y abuelas, también todo lo que formamos esta gran familia y nos preocupamos de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, y queremos que ellos entonces sigan creciendo, se sigan formando para ser personas útiles, para ser personas hermosas para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestro Paraguay. Hoy estamos aquí con estos jóvenes, o estas jóvenes, vamos a decirle así, ¿verdad?, que vienen de la fraternidad de los pobres de Jesucristo, así se llama. Estas hermanitas o aspirantes jóvenes, así como nosotros, como ustedes, queridos jóvenes, que están haciendo todo un camino también de formación porque entregan o quieren entregar su vida por Jesucristo, por la iglesia, por el mundo, por la humanidad, por su familia, por la sociedad. En fin, vamos a ir escuchándoles y vamos a ir conociéndoles. Entonces les voy a pasar ya el micrófono. Vamos a comenzar aquí con nuestra anfitriona, porque ustedes ya se van a dar cuenta de dónde viene incluso. Vamos a presentarnos uno a uno y así les vamos conociendo. Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te llamás? Decinos un poco de dónde venís y qué estabas haciendo y cómo surge un poco todo este camino que estás haciendo aquí en la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Bueno, yo soy Andrea, soy aspirante de la fraternidad. El 2018 yo conocí a las hermanas en la catedral y desde ese momento a mí me incomodó mucho su presencia. Entonces... ¿Te incomodó porque no te gustó o te incomodó en ese sentido? Bueno, decí primero, Andrea, de dónde sos para que la gente te conozca. Bueno, yo vengo de Bolivia, de Santa Cruz. De Bolivia, sí. Y justamente casi ustedes no ganaban el partido. Aquí estamos todos contra los bolivianos. Sí. Bueno, entonces, en la catedral, ahí sí le conociste, pero Catedral de Bolivia. ¿De catedral. Qué parte de Bolivia sos, Andrea? Yo soy de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Sí. Sí. Tengo 24 años y bueno, yo estaba estudiando en ese tiempo, en 2017, 2017, 2018. Y yo cuando vi su presencia de ellas me incomodó mucho porque yo sabía que tenía una vocación, ¿no? Entonces de ahí ya empecé yo a hacer mi discernimiento, las conocí, las encontré y ahora estoy aquí. ¿En serio? ¿Y por qué estás en Paraguay? ¿Qué tiene que ver Bolivia con Paraguay aquí? Lo que pasa es de que la misión allá no es casa de formación, entonces para poder ingresar, para poder formarme, yo tenía que venirme acá a Paraguay y acá ya empezar mi proceso. ¿Y quisiste venir a Paraguay o dijiste, a Paraguay? Dijiste. No, yo me vine así. Así, corriendo. Feliz, bueno, eso por lo menos ansiosa. decimos en la televisión, ¿verdad? Está bien. Sí, muy Yo feliz. tengo que ir a Asunción, ¿verdad? ¿Y allá qué tienen? ¿Tienen una obra, 2 obras, 3 obras? ¿Cómo es? Sí, allá es casa de misión. Entonces, es, digamos, ¿no?, ir al encuentro con los pobres, están los laicos, los jóvenes. Entonces, es más así una comunidad que estás al servicio, ¿no? Al servicio de la iglesia, pero saliendo también a las calles. Sí, como dice el Papa Francisco, ahora que tanto insiste, iglesia en salida. Bueno, después vamos a seguir hablando, Andrea, y vamos a hablar un poco de Bolivia, porque ahí nos reempatamos con Bolivia y estamos todos así. Bueno, vamos a pasarle a tu compañera, a la hermanita, que se presente un poco, así nos conocemos todos. Yo soy la hermana Bernarda,
Vengo de la ciudad de Cacupé, soy Dulce de paraguaya. guayaba. Chorizo, ¿qué era? Butifarra. Butifarra dentro de la chipa. Chipay, ñente. Ese es más barrero, ¿verdad? Pero igual no, le hacen la competencia. Bueno, estoy viviendo en la ciudad de Lambaré, soy la formadora, estoy a cargo de las aspirantes y hace 5 años que estoy dentro de la obra, hace 5 años que dejé mi casa y seguí mi vocación. En serio. ¿Y vos cómo ahí en Cacupé? ¿Quién te llamó ahí? ¿Quién te pescó así, Bernarda? Jesús me buscó allá en Cacupé, yo conocí Yo pensé que me iba a decir la Virgencita Azul de los Milagros de Cacupé. También tuvo que ver. ver. Un milagro en mi vida para dejar todo. También. ¿Y vos qué hacías, Bernarda? ¿En qué estabas? ¿Estabas estudiando? Yo estaba ¿no? estudiando, ¿Ah, sí? terminando el colegio, comenzando los cursillos para la facultad y después ¿Y qué ibas a estudiar en la facultad? ¿Qué es lo que vos querías estudiar? yo estaba en la academia policial, iba a ser policía. Pero tu ya de cambiar. No, es cambiar mucho porque es un servicio para la gente. Un servicio ¿verdad? también. Sí, es que los policías verdaderamente son así. Yo conozco a muchos policías, ¿verdad? Espectacular, pero que tienen ese servicio, o sea, ese deseo de servir. Y por eso que quieren, ¿verdad? Ayudar a su comunidad y eso es bueno. Pero cada uno pues tiene que hacer bien, ¿verdad? Sí. Entonces yo quería ser policía. Después dijiste, ajá, ante la hermanita también. Sí. Yo ya agarré el año ¿Y vos qué sabes también hacer dulce de guayaba? Sí, sé también hacer. Me tenés que convidar una vez. Bueno. Y así. Conocí la fraternidad a través de las redes sociales, porque en Cacupé no están las hermanas, pero vine y a través de los medios de comunicación conocí también A ver, decime, ¿por eso los medios de comunicación? ¿Por WhatsApp, por Facebook? ¿En qué, pico? ¿Dónde? ¿Cómo es? Yo vi un video en YouTube que una persona compartió. En YouTube, o sea, nosotros estamos ahí en YouTube, ¿eh? Y nunca nos viste a nosotros en YouTube. O si no, iba a venir con Ñan de Yañi. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces la hermana, vos ya sos hermana entonces y estás Sí. como formadora. Como formadora. A la cuenta. Y se puede saber la edad. Dice que a las monjitas ni a las hermanas no hay que preguntar la edad. Pero vos sos jovencita y ya sos formadora. Sí, tengo 22 años. 22 años. Ay, Jesús mío, Dios mío. Bueno, está bien. Bueno, vamos hacia aquí entonces, a ver, presentate un poco así te conocemos también a vos. Paz y bien, yo me llamo Fabiana, tengo 18 años y soy de Asunción, ¿De Asunción? Sí. ¿Y de qué barrio de Asunción sos, Fabiana? de Barrio Obrero. De Cerrita, vio. Cerrita. No. No, Vos entonces errado. sos de Guaraní. O sos de Sol de América, que está también ahí, ¿verdad? Sí, está. Sí, pero tampoco. Tampoco, Me gusta que soy guaraní, entonces vos, No. Tampoco. Ahí me caigo el suelo. Bueno, pero no tenés los clubes, ¿o tenés? Olimpia. Para eso, amigo, era para qué amigo tanto esperamos. Bueno, yo, ¿cómo te agarró ahí Jesús ya es bebé? ¿Ya te pescó y cómo nació esa vocación? ¿Qué vos estás haciendo? Yo el año pasado terminé el colegio y ahí empecé para ver mi ingreso y demás para este año. Ingresé en febrero y terminé el colegio y fue muy difícil. ¿En serio? Sí. O sea, ¿qué es lo que fue difícil? ¿El colegio Sí. o con las hermanitas? No, asumir mi vocación así dentro del colegio y demás era muy difícil para mí. O sea, dentro Sí, del colegio, de o sea, la- tus compañeras y compañeras te decían, Sí. es pionde, entonces, Fabián, Sí, la mayoría apoyaba, pero era muy difícil también asumir ahí. Pero Dios me llamó por medio de un retiro, por medio de un rescátame, que es un retiro que hace la fraternidad también. Entonces, eso fue en el 2018. Y desde ahí empecé a tener un discernimiento vocacional y encontré mi vocación. Fabiana, así. ¿y dónde hacen ese rescate, o sea, ese retiro? Que a vos te rescataron, parece, ¿eh? Sí, me rescataron. ¿En Brasil? Sí. ¿Vos te No, viste por Brasil? acá. No, aquí mismo. Acá en Paraguay y se hace en el Colegio Palomino. Este año por la pandemia no las pude haber hermanas mucho. salesianas. Hacemos, ellos nos prestan el colegio y ahí nosotros hacemos el retiro, pero Mira qué el retiro es de la fraternidad. Claro, Sí, claro, rescátame, por sí. eso, ahí sobre General Santos. General Santos, Conozco, yo ahí incluso me iba tantas veces. ¿verdad? Bueno, vamos a presentarle a tu otra compañera y seguiremos hablando. Yo me llamo Abigail, soy Abigail, aspirante. nombre Sí. bíblico, ¿eh? Sí, y yo vivía en Itagua. Anita Guá. Sí. Ya. Vivías, decirlo ya. ¿Y ahora dónde estás? ¿Aspirante? Sí, aspirante y vivo en Lambaré. Bien. ¿Cuántos años ya que estás ahí, Abigail, como aspirante? Yo ingresé en febrero, hace 9 meses. 9 meses. Sí. Ya, ¿ya te acostumbraste? Sí. ¿O las otras se acostumbraron a vos? No, Está bien. ¿Y qué tal? ¿Y te gusta? ¿Y cómo fue la cuestión? ¿Vos qué estabas haciendo, Abigail?
Yo estaba estudiando en el colegio, ahí yo me fui para el retiro de confirmación, que fue que conocí la fraternidad, porque la fraternidad sirvió en ese retiro. Ahí después yo terminé el colegio y al año siguiente yo hice mi acompañamiento para poder ingresar. Ah, ya. Pero vos pensabas algo hacer antes, Abigail. Quería estudiar, quería ir a la universidad, quería... Itagua me dijiste, ¿verdad? Sí. En Itagua, que el ñandutí, ¿verdad? Sí. Ñandutí. ¿Y sabes hacer ñandutí? No. No. Ay, qué vergüenza. Bueno, ¿y qué pensabas hacer, Abigail? La verdad que sí, yo pensaba estudiar. No tenía una carrera, pero quería estudiar. Sí, pero sí. los planes de Dios eran otros. Y claro, así te agarró por ahí. Bueno, entonces estamos hablando con estas jóvenes de la fraternidad de los pobres de Jesucristo, así se llama oficialmente, pero se les conoce también como Fraternidad El Camino. Nosotros vamos a volver enseguida a conocerles más, sobre todo, y ahora vamos a definir qué es este grupo, qué es lo que hacen y cómo se están formando también. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí nos encontramos con estas jóvenes que forman parte de la fraternidad de los pobres de Jesucristo. El nombre oficial, ¿verdad? Pero dijimos recién al finalizar el bloque anterior que se les conoce también como la fraternidad El Camino. Ellos están aquí bajo el Cerro del Lambaré. Entonces los que quieran conocer, cuando van subiendo al cerrito ahí del Lambaré para mirar esa hermosa vista que tenemos de la ciudad de Asunción, aprovechen también y pasen por esta comunidad de las hermanitas, porque también ellas necesitan de nuestra solidaridad y mucha ayuda porque están trabajando verdaderamente con los pobres, con los chicos y también con los drogadictos o todas las personas que están en esta situación de dificultad. Entonces, por eso es que el Señor también bendice en la medida en que nosotros somos generosos con los demás. Pero nosotros queremos conocer bien, a ver cómo es esta espiritualidad, qué es lo que ellos hacen, de dónde vienen, cómo surgió, cómo nació y cómo también hoy están creciendo poco a poco
con estas hermosas vocaciones que el Señor les va regalando poco a poco, pero para un servicio concreto, porque siempre esto es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Como dice el Evangelio, y justamente el Evangelio de hoy que nos habla de la fiesta de Cristo Rey y que nos dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, podemos decir estuve en la droga o estuve sin casa y vos verdaderamente me acogiste, me ayudaste, me sacaste de esa situación. Bueno, hermanita, vamos a comenzar aquí contigo, hermana Bernarda, ya que vos sos formadora y que tenés ya un camino realizado. ¿Cuántos años ya que estás, hermana, dentro? ¿Desde que comenzaste? 5 años. 5 años. Bueno, y hoy estás como formadora, ¿verdad?, de las que están ingresando dentro de la comunidad aquí en Paraguay. Bueno, entonces, ¿podés explicarnos un poco en qué consiste la congregación, en qué consiste y cómo nace también esta fraternidad? Bueno, la fraternidad nace como un grito de la iglesia para todas las situaciones actuales que están sucediendo. Nuestro carisma se resume en una frase que sería: Jesús, todo de Jesús. Tratamos de servir a todos los rostros de Cristo, en el pobre, en el marginado, en las personas que sufren. Nuestra fraternidad nació en San Pablo, Brasil. Tiene su origen en Brasil. Nuestro fundador es el padre Gilson Sobreiro, él es brasilero, y nuestra cofundadora es la hermana Sierva. Y nace... ¿Viven todavía, hermanita? Son vivos todavía. Son vivos. Muy vivos. Sí. Está bien, que les va contando a todos, ¿verdad? Está bien. Nace a partir del grito de un hijo predilecto. Le llamamos de hijo predilecto a las personas dependientes químicas, que son, vamos a decirle así, nuestro foco de nuestro carisma. Las personas que están en vicios, que están en las drogas. Nuestra fraternidad tiene granjas de recuperación para que ellos puedan dejar el vicio, conocer el amor de Dios y volver a reintegrarse a la iglesia, a su familia. Entonces, en San Pablo sabemos que es una ciudad así enorme con muchos de esos casos. Entonces, de ahí se va extendiendo para todo el mundo. Dependiendo del lugar en donde estamos, realizamos nuestro servicio a los pobres, tanto materialmente como a los pobres espiritualmente, respondiendo justamente a lo que el Evangelio, la palabra dice, ¿verdad? A mí me lo hiciste, de aquellos que tienen hambre, poder darle un alimento, a aquellos que tienen frío, poder estar ahí para ellos, para poder hacer aquello que el Evangelio nos manda de forma sencilla, de forma concreta, a través de nuestra vocación religiosa. En nuestra fraternidad no solo estamos nosotras consagradas y consagrados, sino están también los laicos que sirven a través de su familia, a partir de su casa, y los jóvenes y los amigos de la obra. Somos una familia que está al servicio de los pobres, al servicio de la iglesia y al servicio de Cristo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y Andrea, ya que vos venís desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra me dijiste, Santa ¿verdad? Cruz. Bueno, vamos a escuchar un poco y tu experiencia de esta linda que nos está contando aquí la hermana Bernarda, cómo surge, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te tocó a vos? ¿Qué es lo que verdaderamente te convenció y dijiste, yo quiero probar, quiero ir a conocer un poco? Porque vos estabas estudiando, me dijiste, ¿qué me estás estudiando? Bueno, yo estaba estudiando arquitectura. Arquitectura, ¿te gusta el dibujo, diseñar? Me encanta. Y al final Hasta diseñar ahora, o eso. estás diseñando tu vida. Sí. Y tenés ahí- que diseñar la vida de estos jóvenes. Sí, yo Qué creo bien, que sí, el sí, Señor, o sea, no te quita tu esencia, ¿no? A mí me sigue encantando el dibujo, me sigue encantando la arquitectura. Dios sabe si el día de mañana hago una capillita. Me vas a hacer esto de la iglesia que queremos hacer, que es una hermosa iglesia. Sí. No, pero lo más importante después va a ser, Andrea, Las almas. diseñar, exactamente, dibujar, hacer un hermoso templo para Dios del Así es. corazón, ¿verdad? De estos hermanos nuestros, como ustedes dicen, ¿verdad? Que necesitan. Hijos predilectos le llaman. Hijos predilectos. Nuestros hijos predilectos. Entonces yo tengo que ser tan hijo predilecto de ustedes, ¿eh? Ahí yo estaba en la mitad de mi carrera, entonces yo no terminé mis estudios porque mi vocación era más fuerte, o sea, mi anhelo por Dios era más fuerte. No, es que te aplazaste, ¿ok? No. Y entonces dijiste, yo me voy. Ahí, o sea, es muy fuerte así para mí, digamos, hablar de esto porque hay una parte en San Pablo. San Pablo dice, todo lo que yo consideré ganancia, ahora lo tengo por pérdida a causa de Cristo.
Y eso a mí me fortaleció muchísimo porque nadie entendía, ¿no? ¿Cómo vas a dejar tus estudios, tus familias? ¿Cuántos son en tu casa? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? Somos 5 en total. Entonces, ¿Vos qué sos? ¿Número 1, número 2, la número 3, del número 4? medio. La del medio, Sí. número 3. Sí, la adulada, la... No, fíjate que vos sos la ovejita perdida. Quiero ser la ovejita negra. ¿O no? No, la más querida. Ahora la más querida, ¿verdad? La más querida. No todos son muy amados. Bueno, así- ¿y hermanos, hermanas tenés entonces? Sí, somos 3 mujeres y 2 3 hombres. mujeres y 2 varones. Sí, Ahora sí, somos muchas mujeres. sí. Está bien. Bueno, ¿y cómo sentiste eso? O sea, te costó al comienzo, ¿verdad? Sí. Pero responder, dejar, imagínate vos dejar a la mitad ya tu carrera. Sí. Primero yo creo que me movió mucho el testimonio, ¿no? Porque uno siempre tiene ese deseo de conversión. Y, o sea, yo sabía que quería de Dios, yo sabía que deseaba, tenía mucha sed de Dios. Entonces, primero yo creo que Él me llamó a la conversión. Y yo ahí en medio de la conversión, yo empecé a ir más al Santísimo, empecé a buscarlo a Él, a hablar más con el Señor, a tener esta relación. Y ya después yo me voy encontrando con que hay una inquietud, ¿no? Cuando veía hermanitas, cuando veía religiosas, esa entrega así total. Y yo no sabía todavía cuál era mi lugar, digamos, ¿no? Entonces yo me abría a lo que el Señor quería. Lo que yo le decía era, ¿qué querés de mí, digamos? Y ya después fue como que todo empezó a darse, a surgir así. Sus caminos se fueron como que Mostrando de a acomodando. poquito. Bueno, Ahí. ¿y el tuyo? ¿Tu caso ahí en el barrio obrero? ¿O perdés Cerro? En Mozambique. ¿O perdés, bueno, qué era? Olimpia. Olimpia, bueno. Y Sí. entonces, Realmente yo me enamoré así de Cristo, ¿verdad? Especialmente en el pobre, que hacia mi casa queda más cerca la casa de los frailes. Ya. Entonces yo participaba mucho también ahí y llamamos pastorales y cuando nos vamos al encuentro del pobre, ¿verdad? Nos íbamos ahí en la chacarita y demás, y había muchos niños, compartíamos con ellos, llevábamos comida, pero también rezábamos, hacíamos alabanza. Entonces ahí yo conocí a Cristo, ¿verdad? Sí, a Cristo en el pobre. Y fue ahí donde así conquistó mi corazón. Y también con el testimonio de las hermanas, viendo su vida, con el testimonio de nuestros hermanos también. Entonces, me llamó mucho la atención. ¿Los hermanos tienen ahí una parroquia o una obra o cómo es? Ellos también tienen una casa de misión que se llama San Martín, Ah, ya. que está hacia Olearia. Entonces Debe quedaba ser San sí. Martín de Porres. San debe Martín ser, de Porres, los sí, pobres, la porque casa. si es de los pobres me suena a San Sí. Martín de Porres. Porque hay muchos San Martín, pues. San Martín de Están los Porres. ricos también. Bueno, muy bien, vamos a seguir conversando aquí con estas jóvenes que están en este camino de la fraternidad, de los pobres de Jesucristo. Qué lindo que es el mismo nombre también, ¿verdad? Del cómo uno se entrega totalmente al servicio. Volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo
haciendo el camino, otros lo seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos, y preocupada yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa le revelaron a mi corazón. Al recibir a Cristo Eucaristía, quedan envueltos en su luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. Gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. Volvemos con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y estamos aquí con estas chicas, ¿verdad?, que están haciendo todo un camino en la fraternidad, que justamente dice luego, ¿verdad?, el camino. Fraternidad, el camino, es todo un proceso. Yo hace rato les pregunté, pero de chiste nomás les dije, ¿y dónde está la verdad y la vida, verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero eso quiere decir que los demás, nosotros tenemos que entonces tal vez por ahí tener una fraternidad, la vida, ¿verdad? La fraternidad, ¿qué era el otro? Camino, verdad y vida, ¿verdad? Bueno, pues es un chistecito nomás tomando de la palabra de Dios. Vamos a seguir un poco contigo, Abigail, porque esto es importante. Vos cómo sentiste, ¿verdad?, todo ese llamado también y esa gracia. ¿Qué dicen, por ejemplo, tus padres o tus amigas, tus amigos ahí por Itagua? Pero el pico de cola y Abigail es joreinga, que sabe más ahí. Bueno, toda mi familia, mis amigos se sorprendieron. ¿Se sorprendieron luego ya? ¿Cuántos son ustedes en tu casa, Abigail? Somos 6. ¿Seis? Somos 4 hijos y mi mamá y mi papá. Ah, y tú, 4 entonces, 4 hijos. ¿Y vos qué Sí. sos? ¿Número 1, número 2, número 3, número 4? Yo soy la segunda. La segunda. Somos 2 mujeres y 2 varones. Ah, sí. ¿Y el primero o primera? Es mujer también. Mujer también. Sí. Ustedes dos las que mandan entonces. Imagínate cuando 2 mujeres son las... Las mayores. Por y varón no existía. Y las más chicas son varones. Las más chicas, sí, sí. Bueno, ¿y quiénes son los que más lloran por vos?
No sé, Tus creo amiguitos. Ah. creo que mi familia, sí, mi mamá hasta ahora llora. ¿En serio? Sí. ¿verdad? Sí. No, pero porque te quiere demasiado nomás. Sí. O te dice, no, mi hija, no te vayas, Y porque una mamá siempre sí quiere proteger a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Entonces no quiere soltarle. Así, Entonces por eso es muy duro, pero claro. la confianza en Dios es más fuerte, entonces por eso también que se atreve a soltar. Así. Hablando de eso, de la confianza en Dios, etcétera, etcétera, porque eso se siente, se siente. Muchas veces, o las mamás cuando son varones sobre todo, o el papá cuando son las nenas, eso es por lo menos así en forma general, ¿verdad? Es como que no le quiere dejar, no, cuachen membunte hoy, cuachen baente hoy, cuachen baenante hoy, la cese tu yariré, la cese mirire, así te dice, de coña tendrás, así que son, ¿eh? Conmigo también más o menos sucedió así, ¿verdad? Bueno, pero en nuestro caso es porque tres ya estábamos en el seminario, tres de la familia, imagínate vos. Y entonces para ver que pata ahora dijimos, ¿quién nos va a atender, verdad? Pero al final murieron mejor que nosotros atendiéndole, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo vos asumís, por ejemplo, esa situación? Y para mí es muy fuerte porque cuando yo ingresé, yo soy muy apegada a mi familia. Entonces serio? fue muy fuerte así dejarle, ¿verdad? Y entonces cuando yo ingresé fue muy fuerte ese sentimiento de que Jesús se iba a hacer cargo de ellos. Que al yo salir de mi casa era Jesús que iba a entrar en mi lugar en mi casa. Claro, Que él iba a ser hijo, iba a ser hermano y él iba a estar. claro, claro. Hermana Bernarda, el fundador de San Pablo me dijiste, ¿qué formación? ¿Franciscana, jesuita, salesiana? ¿De dónde viene esa formación? Porque ahora nomás que le escuché a Abigail cuando dice, cuando un joven o cuando un hijo va a un seminario y dice, Jesús ocupa su lugar. Esa era una frase muy de Don Bosco. Por eso nomás quiero saber de dónde viene esa frase que habrán tomado. Nuestro fundador, antes de empezar con la obra de nuestra fraternidad, él era sacerdote oblato. Ah, Oblato, Él era- Omi. Mira un poco. chico. Pero él es un apasionado por los jóvenes y Don Bosco era también un apasionado No, por los Don Bosco jóvenes. es number one para los jóvenes. Entonces el padre Gilson, nuestro fundador, él es un apasionado por los jóvenes. Por eso justamente también nosotros, vamos a decirle, nuestro campo de trabajo está ahí, en todos Claro. los rostros, pero mucho con la juventud. Y él era sacerdote oblato y recibió el llamado de Dios de comenzar una nueva obra. Y la nueva obra ya comenzó con la espiritualidad franciscana, con la espiritualidad clariana por los pobres. Entonces, por por los eso pobres. nuestra vestimenta marrón, por eso ese espíritu franciscano que está en nosotros, ¿verdad? Que está en la iglesia por la pobreza y el seguimiento a Cristo que tuvo tan radicalmente San Francisco de Asís. O sea que aquí hay una mezcla, ¿verdad? Por lo menos de tres elementos, ¿verdad? Entonces, Omi, que es María, ¿verdad? Omi a full, Sí. Inmaculada, ¿verdad? Obra de Inmaculada María. Y después, me dijiste los jóvenes, ¿verdad? Don Bosco a full porque trabajan con ellos, ¿verdad? Con los drogadictos, con los chicos que están en la calle, los pobres. Y sobre todo con franciscano, ¿verdad? Por el hecho de los pobres y el estilo de vida también que ustedes tienen que llevarnos. Bueno, y podemos mostrarnos un poco esa cruz, hermanita, y explicarnos la que ustedes utilizan. Poner un poco así frente a la cámara, ¿verdad? Así, y ahí va a ir tomando imágenes. ¿Verdad? Explicarnos un poquitito cómo es esa cruz, hermanita, que tienen ustedes ahí. Sí, es una cruz bastante llamativa para Sí, por todo eso a el mí que me la llamó ve. muchísimo la atención, ¿verdad? Es una cruz que es propia de nuestra fraternidad. Nosotras mismas hacemos y producimos, vamos a ¿En decir serio? así. Sí, es de madera Sí. y tiene su característica es la forma tuerta, ¿verdad? Y cane. O y cane, vea. Viene un poco de una visión que tuvo Santa Clara de Asís. Ella tuvo una visión de un crucificado que estaba en una cruz que se doblaba por el peso de nuestros pecados. Ah, por eso, Violina. Sí, sí, sí. También viene ya de la espiritualidad de un hermano dentro de nuestra obra que él fue haciendo, ¿verdad? Al inicio de nuestra obra. Pero más o menos se explica que Santa Clara vio a Cristo en una cruz que se retorcía por el peso de nuestros pecados. Entonces, el único que consigue sostenerse, estar en pie, vamos a decirle así, crucificado en nuestros pecados es Cristo, porque no importa cuán grande es tu pecado, el tamaño, ¿verdad?, de todo, de tu pasado, de tu historia, Cristo, Él está ahí sin importar de
de lo que pasó, de lo que estás pasando, Él está ahí, ¿verdad? Entonces, ella tuvo esa visión y nosotros portamos esta cruz y le llamamos cruz de mano, porque no colgamos, no bajamos, está en nuestra mano. Entonces, ¿En serio? Sí, ¿Llevan siempre en la mano? Siempre ¿Y en la ¿Cómo van a mano. cocinar o cómo le van a vender a los niños? ¿Deja tu pata la vende cruz? No, hay reposo un ratito. Reposa el Sí. Y ahí, el de los consagrados es de un tamaño mayor, pero también nosotros producimos para todas las personas, vendemos porque es de madera. Entonces, más nuestros hijos predilectos en la granja, vamos haciendo así manualmente uno por uno. ¿En serio? Y sí, y ahí vamos portando. Ellos producen. Ujú. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco aquí con Andrea. Y ustedes, aquí la hermanita Bernarda, ¿cómo les va formando? ¿De qué es lo que hablan? ¿Cómo se les forma? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Te vamos a tomar examen ya para decir de la formación. Después vos, Bernardita, le ponés nomás ya 10 felicitados, ¿eh? Bueno, ¿qué son los elementos de la espiritualidad que ustedes sobre todo insisten? Bueno, yo diría tener una apertura, ¿no? Tener el corazón abierto a dejarse formar. Entonces, a ver, digamos, a la hermana como un instrumento de Dios para esta etapa. Tenemos el atendimiento donde nosotras compartimos, donde ella te guía, digamos, ¿no? Te ayuda. También tenemos las formaciones, entonces nuestro carisma es como que mucho leemos la Biblia, sí, pero también tenemos las formaciones, estudiamos la vida de los santos a veces. Entonces es ese acompañarse y tener el corazón abierto. Y sobre todo, exactamente, ese corazón abierto que significa también la cabecita abierta. Porque algunas veces nosotros pensamos que la iglesia es muy cerrada, no sé qué cosa. No, los santos, al contrario, rompieron todas las reglas y se meten verdaderamente ahí donde hay necesidad. Bebe la yajana. Y por eso que verdaderamente yo veo que el carisma de ustedes y el grupo de ustedes que se mete con los que verdaderamente necesitan. Porque hay muchas, lastimosamente, ¿verdad? Y don Bosco mismo lo decía, cuando comenzamos a aburguesarnos, a cerrarnos en nuestras casas, en nuestros conventos, etcétera, etcétera, a priori que nuestro tiempito, que nuestro horario, que esto, que aquello, que nos puede molestar, que esto, que aquello. Bebé, ñama noma. Don Bosco decía, cuando nosotros llegamos a eso, cumplimos con nuestra misión, ya no estamos para nada. Van a surgir otras vocaciones. Y bueno, y eso es lo que está sucediendo. Así que fuerza y ánimo a responder a las necesidades y ahora necesitamos mucho para los jóvenes. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y seguimos con Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos aquí conversando con este grupo de la fraternidad El Camino, una linda vocación como el Señor llama a gente de nuestro tiempo actualmente para responder también a las necesidades de nuestro tiempo. Recordemos que los grandes santos justamente fueron respondiendo a las necesidades de su tiempo. No piense que esto cayeron, como decimos nosotros, del cielo cayó un barquito, del cielo cayó un santito. No, aquí verdaderamente el santo surge ahí del polvo, por decir así. Surge de entre las situaciones concretas de un contexto histórico y es lo que nos están narrando aquí. ¿Cómo se llamaba, me dijiste entonces, el fundador? ¿Cuál es el nombre? Padre Gilson, Padre Gilson, ¿verdad? En San Pablo, que nace así con esa espiritualidad salesiana, al mismo tiempo franciscana. ¿Se dan cuenta entonces cómo Dios va llamando, pero para responder las necesidades de los que más necesitan? Vamos a seguir un poco contigo, Fabiana. Y vamos a escuchar también así un mensaje que podamos dejar para los jóvenes, lo que a vos te entusiasma, cuáles son tus sueños, ¿verdad? En este deseo que vos tenés también, porque vos estás en ese camino de formación. Y mi invitación es que ellos, que se abran a la voluntad de Dios, que tengan un corazón siempre abierto a escuchar la voz de Dios, para que Él pueda hacer de nosotros un instrumento, ¿verdad? Que nosotros en este mundo podamos ser las manos de Jesús para servir a los demás, que podamos ser sus pies para llegar al encuentro del otro. Porque muchas veces caemos en que solamente nos encerramos en nosotros mismos, pensamos solamente en nuestras necesidades, pero ¿cuántos hay que necesitan mismo en nuestra familia, en nuestros amigos, que capaz no necesitan materialmente, pero necesitan de Dios? Todos necesitamos de Dios porque Él desea nuestro corazón.
Entonces a confiar en Dios, en su voluntad, a estar siempre abiertos con un corazón sencillo y a amar a partir del amor que Dios nos tiene a nosotros. Reconocer siempre que somos amados y que este mismo amor que viene de Dios debemos dar a los demás. No privemos al otro del amor de Dios. Que podamos ser, así como dice San Francisco, un instrumento de paz. Que podamos llevar la presencia de Dios a los demás, los que más necesitan. Y tener siempre un encuentro con Dios, ¿verdad? Claro. En lo cotidiano, que siempre necesitamos Eso es lo que hay que también. apuntar, ese Sí. encuentro con Dios. Bueno, decime un poco, Fabiana. En la comunidad, vos dijiste que estuviste ahí con los hermanos, ¿verdad? Sí. De la fraternidad. Y ahí ellos son paraguayos, son brasileros. Son paraguayos, pero también hay brasileros. La mayoría son brasileros. Ah, sí. ya me di cuenta por tu sotaque. Yo por eso te pregunté hace rato si fuiste ya vos a Brasil a estudiar. Ah, no. Te pega nomás escucharle a los hermanitos Sí. que hablan en portugués, de medio portuguelento. Sí. Bueno, No, yo soy paraguaya. Yo soy paraguayo, pero soy de Barrio Obrero. Bueno, Abigail, vamos a escucharte un poco a vos, así como un mensaje también de toda esta hermosa experiencia, ¿verdad? De vida que te llama también a una entrega. Y tagüeña y nada. Vos tenés que aprender a hacer ñandutina. Sí. Y todo después el hábito de ustedes tiene que ser hecho de ñandutí. Y que de verdad encuentren sus vidas en Cristo, de que se animen a gastar su juventud, su vida por el reino, por el evangelio, y de buscar la verdadera felicidad en Cristo, que es la felicidad que no pasa, que no muda, que se queda. Y vos sos feliz ahí, Abigail. Sí, muy feliz. Mirate, ay, mi mamita, mi papito. Ah, soy feliz. Sí, porque vivimos la felicidad de Dios, que no es una felicidad superficial, sino que es una felicidad completa. Ya, y ustedes como aspirantes, ustedes ya están trabajando directamente así con los pobres, con los niños, con los jóvenes. Sí, tenemos una vida así como las hermanas en casa. Así, Sí. una vida normal, común Sí. y silvestre. Cocinar, lavar, planchar, atender a los niños. atender, Señora Inoimí ahí, señora Inoimí. Bueno, bueno, eso nos vamos a contar. Bueno, y Bolivia, a ver la experiencia aquí en Paraguay, ¿qué tal va? ¿Cómo andamos, Andrea? No, a mí me encanta, de verdad. Me encanta. Me encanta ¿No te querés Paraguay. ir después a Bolivia? Tal vez si hay la ocasión de misionar allá, sí. ¿En serio? Sí, claro que sí. Sí. Pero allá también está con fuerza, está entrando. Hay muchas necesidades también en Bolivia, porque ahí usted tiene la coca. Sí, es verdad eso. Allá es muy común, digamos, ¿no? El consumo de la coca y también hay muchas personas, muchos jóvenes, como en muchos países así, que están yéndose por el camino de las drogas, ¿no? De las cosas que son pasajeras. Entonces, no sé, yo animarlos, ¿no? Primero a que no tengan miedo de encontrarse con Cristo, que no tengan miedo, que se lancen, porque no hay nada como lanzarse así y dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en vos, porque uno puede también así conocerse, ver sus limitaciones, ver dónde también el Señor te quiere corregir, pero, o sea, lanzarse para ser amado y para poder amar de verdad. Así yo les diría. Qué lindo, qué Que no lindo. tengan Bueno, miedo. y un mensaje final de la formadora, que nos forme a todos. Yo también quiero ser formado bajo esta espiritualidad tan hermosa. Bueno, el mensaje que yo tengo es, leímos la carta que el Papa Francisco mandó por la Jornada Mundial de los Pobres y se me quedó una frase muy fuerte que era no improvisar instrumentos de misericordia. Entonces el Evangelio que fundamenta nuestro carisma y que es el mandato de Cristo, ¿verdad? De ayudar a los pobres, de ver su rostro en los más necesitados. El Papa Francisco nos insiste en no improvisar esos instrumentos, ni la ya por ende, de porque ella cumplía nada o hacer sin amor. Entonces yo invito a todos aquellos que tienen un servicio, aquellos que quieren realizar un servicio a la iglesia, a interesarse y a fundamentarse siempre. Todo nuestro carisma, toda nuestra vida, toda la iglesia está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces todo lo que hacemos necesitamos hacer con un amor profundo. Entonces cuando vestimos al desnudo, cuando visitamos al preso, cuando damos de comer, cuando damos agua, si falta amor, nada sería. Entonces en ese sentido, ¿verdad? De que muchas veces improvisamos nomás lo que es de Dios. No tenemos una mirada egoísta de por nosotros hacemos todo bien, pero por el otro es siempre improvisado o lo que me sobra. Entonces nuestro carisma es sencillo, es pequeño, pero
trata de hacer todo con amor. Entonces cuando las personas, por ejemplo, nos dicen cómo consiguen trabajar con personas que están en la droga, ¿verdad? Que es algo que es así tan profundo, tan difícil de trabajar. Y nosotros decimos así, es el amor, Él es el interés y ese Dios que hace de lo imposible, ¿verdad? De una persona que piensa que ya está perdida, le da esa nueva vida, le da esa resurrección. Entonces, nosotros no somos nada, ¿verdad? Claro, la mayoría de la gente dice, sí, son muy jóvenes, ¿verdad? Esto y aquello, pero somos simples instrumentos y es Dios el que hace a través de nosotros. Entonces, tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo, como ya decía. Entonces, y nosotras somos una comunidad abierta para el que quiera. Entonces, estamos cerca del Cerro Lambaré, tenemos un comedor de niños. Y para las personas que quieran, nuestra capillita está abierta, nuestra casa está abierta, nuestros brazos están abiertos para pasarle el mensaje. Y para aquellos que tienen dentro de su corazón esa vocación del servicio y entrega a los pobres, vamos a estar ahí para compartir. Entonces, es solo buscar que la iglesia tiene personas ahí para poder ayudar a cada uno a compartir y a repartir su misericordia. Qué bien, qué lindo. Bueno, vos prácticamente, hermanita, llegaste todo el mensaje que yo iba a decir. Pero está bien, te agradezco infinitamente. Esta fraternidad, ¿verdad?, de los pobres de Jesucristo, dice que ellos tienen justamente, ¿cómo era el lema, hermana? Era de Mateo 25. Sí, realidad, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste, es que hace un resumen, ¿verdad?, del capítulo 25, versículo 31 en adelante, el famoso juicio final. Hoy escuchamos con la fiesta de Cristo Rey, justamente. Y yo solamente voy a leer una partecita, ya no voy a decir mucho porque me parece que el mensaje y el testimonio de esta comunidad de la fraternidad de los pobres de Jesucristo es demasiado profundo, ¿verdad? Porque aquí son las acciones, es lo que Dios quiere. Pero claro, la acción viene por esa fe, como dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar a través de mis obras. Yo te voy a mostrar verdaderamente lo que yo creo, ¿verdad? Y es eso lo que necesitamos hoy. Porque está a mi lado la pareja. Si cristiano, si católico, si peamos, ya pues, no me voy a ver. Sin embargo, el que mueve verdaderamente a través de sus obras está demostrando que tiene un compromiso profundo y le ama verdaderamente al Señor. Entonces nos dice este capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y vinieron a verme. Los justos le responderán, Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y después sigue lo mismo, pero ya vamos a mi otro, ¿verdad? Porque ustedes no lo hicieron, dice. Entonces, cuando nosotros le hacemos a nuestros hermanos este servicio, le estamos haciendo a Dios mismo. Es decir, respondemos a esa vocación a la que fuimos llamados. La hermanita acaba de decir, nosotros somos instrumentos en manos del Señor. Entonces aquí no vale eso de que soy muy niño, soy muy joven, no sé, estoy muy ocupado, soy muy viejito y no puedo hacer nada por los demás. No, para el Señor. Así cuando Jeremías también oye allá al Señor, pero soy un niño, no sé hablar. ¿Qué le dice el Señor? No, yo voy a actuar, pero necesito de tus manos, necesito de tu presencia, de tu compromiso, para que pueda obrar en medio del mundo. Entonces, queridos jóvenes, querida familia, hoy al agradecer, ¿verdad?, a la fraternidad de los pobres de Jesucristo que nos visitan, le agradecemos sinceramente por este testimonio de vida y de entrega. Y ojalá que muchos de nosotros, porque ellos también tienen a los laicos, tienen también las vocaciones de entrega total como religiosos, religiosas, entonces nos sintamos tocados por una llamada especial. Y hoy especialmente, en este día especial, ¿verdad?,
de la fiesta de Cristo Rey, que Dios nos llama a nuestro compromiso. Y entonces así con este compromiso les doy la bendición, queridos hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.